Thorvald Christian Norberg Schulz, arquitecto, teórico e historiador. Nace el 23 de mayo de 1926 en Oslo, Noruega. Hijo del docente Thorvald Christian Norberg Schulz y de Laura Lunde. Estudió arquitectura en el Politécnico de Zúrich, graduándose en 1949 y posteriormente amplió su formación en la Universidad de Harvard y en el Instituto Noruego de Roma. En las décadas de 1950 y 1960 ejerce como arquitecto solo y en colaboración con Arne Korsmo, con quien codiseñó las famosas casas adosadas en la calle Planetsveien en Oslo. Se casa con Ana María de Dominicis en 1955, siendo padre de la cantante de ópera noruega Elisabeth Norberg Schulz. A los 34 años de edad, comienza su larga carrera docente en la Escuela de Arquitectura de Oslo. En 1964 recibe su doctorado en Tecnología en Arquitectura del Instituto Noruego de Tecnología, convirtiéndose en profesor de la Universidad de Yale. Al año siguiente, de 1966 a 1992, fue profesor y luego decano en la Escuela de Arquitectura y Diseño de Oslo, y durante el año 1974 fue profesor visitante en el Departamento de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1977, influenciado por el lenguaje de la arquitectura postmoderna de Henckx, Norberg Schulz se adhirió al POMO, percibiendo en ella nuevas posibilidades de expresión. Recibió el premio honorífico Fritt Ord en 1996, que consta de 2 premios otorgados por la Fundación Ord Fritt a favor de la libertad de expresión y una prensa libre. El 28 de marzo del 2000 fallece a los 73 años en Oslo. Si bien en su país fue conocido como un arquitecto proyectista, a nivel internacional es muy famoso por sus libros sobre historia de la arquitectura, en particular sobre la arquitectura clásica italiana, el barroco y obras teóricas. Christian Norberg Schulz, a los 26 años, fundó con Korsmo, Fehn y otros Pagón, grupo de arquitectos progresistas de Oslo, Noruega, con el fin de disponer de una delegación noruega independiente del Siam, y con Korsmo diseñó 3 casas de cristal y acero, entre 1953 y 1955, sobre una colina cerca de Oslo, en la que la trama rígida y el tratamiento arquitectónico estaban claramente influenciados por el trabajo de Eames y Mies van der Rohe. Influenciado por Gledon, Gropius y Mies van der Rohe, fue un moderno convencido pensando que era la única corriente válida del siglo XX, siendo su contribución a la historia de la arquitectura barroca y rococó y sus preocupaciones con el genium loci de las más destacadas. La publicación de su influyente libro Intenciones de la arquitectura fue en 1962, en el que investigó la teoría de la organización del espacio y la forma construida, y destacó la importancia de la percepción visual, influenciados por la psicología de Gestalt y por las obras de Paul Frank, Augusto Chamorro y Heinrich Goldfin. En 1971, en su libro de Existencia, Espacio y Arquitectura, aborda el tema del espacio como dimensión de la existencia humana, para sobre esta base desarrollar el concepto de espacio arquitectónico como una concreción de esquemas o imágenes ambientales. Luego, en su libro Arquitectura barroca, tardía y rococó del año 1972, habla de que el lenguaje del barroco romano propugna una arquitectura eminentemente ciudadana que aproveche cualquier recurso para encontrar una resonancia profunda, no solo en las personas entendidas y refinadas, sino también en el hombre de la calle. Christian Norberg Schulz, en su libro Arquitectura Occidental, publicado en el año 1973, describe la historia de la arquitectura occidental como una historia de forma significativa. En base a esta perspectiva, que remite a la filosofía existencialista y a la fenomenología, el autor analiza las principales etapas y los edificios más importantes en la historia de la arquitectura. Las construcciones de los diversos periodos culturales son descritas como una expresión de valor religioso y filosóficos prevalentes. En el libro Genius Loci se centra en la discusión sobre la comprensión del lugar desde la perspectiva de la fenomenología en la arquitectura.
A partir de esto, el autor busca definir lo que es el lugar y la manera en que se habita el lugar natural y el artificial, abordado en 3 capítulos. En el primer capítulo, el autor busca explicar qué es el lugar y cómo éste se percibe. Categoriza el lugar introduciendo 2 términos, el espacio y el carácter. Estas categorías tienen como función última generar un método de ubicación e identificación para el hombre. Así, este es capaz de entender el espacio y sentirse parte de él. En el segundo capítulo, el autor aborda el tema del lugar natural, entendiéndolo a partir de sus límites, componentes y características. Desde aquí se definen 5 formas generales para entender el lugar natural. Asimismo, se clasifica el paisaje por el modo en el que se habita. El tercer capítulo toma como premisa que el hombre siempre ha reconocido que crear un espacio significa expresar la esencia de ser. En su libro Arquitectura Moderna Noruega, publicado en 1986, y en numerosos documentos, escribió acerca de la arquitectura de su tierra natal, haciendo hincapié en los valores de la construcción tradicional, el uso de materiales locales y las virtudes de la arquitectura vernácula, que parecerían estar en desacuerdo con su adhesión a los Siam y al culto al movimiento moderno. En la década de 1990 pronunció que Pomos había disuelto en lúdica superficialidad y regresó a un importante estudio de las bases teóricas de la modernidad en sus Principios de la Arquitectura Moderna, publicado poco antes de su muerte. En este libro tiene como propósito fundamental explicar en qué consiste la arquitectura moderna. El movimiento moderno tenía un fundamento y una orientación, y solo cuando eso se comprenda puede hacerse una evaluación justa de sus resultados, incluidos los empeños postmodernos. De este modo encontraremos un punto de partida para continuar la búsqueda de una arquitectura democrática para nuestra época. El contexto de Christian Norbert Schulz se movió entre el funcionalismo, la pérdida de estilos y la ruptura con el pasado. Hasta ese momento solo se había considerado como agentes de la arquitectura al arquitecto, el estilo y la naturaleza. Pero en Intenciones en Arquitectura, el autor intenta integrar todos los agentes que intervienen realmente en la solución arquitectónica: el cliente, la sociedad, la situación, la estructura. Para Norbert Schulz, el individuo es el responsable de la valoración de la edificación. Además, esta trasciende a su tiempo. En el devenir de los años podrán cambiar las cualidades de la arquitectura, como el valor simbólico o el técnico que representa el edificio. Destaca la importancia de la arquitectura como producto de las necesidades de comunicación social y no solo de abrigo y refugio. Por ello, el proceso proyectual no se debe afrontar a partir de cómo es la tipología que se va a desarrollar, sino en qué es. Es decir, los arquitectos deben entender su sociedad y los signos transmisores de orden que ésta demanda. When Kahn asked what does a building want to be, he intended that any building has to possess a kind of identity. It is not just a container. It is not just a kind of abstract pattern. It doesn't only belong to that kind of approach which we in Europe call structuralism, but it has to possess an identity. It has to be something. As Kahn himself said, a rose wants to be a rose. So he somewhat suggests that the world we live in doesn't consist really of patterns. That patterns might be useful as tools, but that the world is more concrete. It consists not of atoms and molecules either, but really of the everyday things we are living with. It consists of trees and flowers, mountains, lakes, of human beings, animals, and certainly also buildings. And these are the kind of things which stand there and with which we have to come to terms